Buenas tardes, doctores. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Sí, doctora, sí se lo escucho. Ah, buenas tardes, soy la doctora Victoria Reto del Hospital Hipólito Unanue. Esta clase de dolor abdominal agudo y crónico está programada para el doctor Hironaka, pero por razones personales yo lo voy a realizar. Eh, la doctora Loya está en conocimiento de este cambio, así que yo voy a hacer la clase. ¿Sí? Voy a comenzar la clase. Ah,
El dolor abdominal es causa frecuente de consulta en pediatría. El 15% de las consultas es entre los 5 y 14 años. La mayoría de los casos son procesos autolimitados, son leves. Pero cuando llega a emergencia, el 5% requiere hospitalización y el 1 o 2% requiere tratamiento quirúrgico. El dolor abdominal puede ser agudo, que es médico o quirúrgico, o puede ser crónico, puede ser orgánico o funcional. ¿Cuáles son los tipos de dolor abdominal? Hay 3 tipos: visceral, parietal y referido. El visceral es un dolor pobremente localizado. Por ejemplo, en el inicio de una apendicitis, el paciente a veces dice que le duele una cosa difusa, pero es pobremente localizado. También puede ser visceral cuando hay dolores de la víscera hueca. El dolor es parietal cuando se irrita el peritoneo y se puede localizar topográficamente. Un ejemplo es una úlcera perforada, una peritonitis post-apendicitis. Hay una irritación del peritoneo. Y el tercer tipo de dolor es el referido. Por ejemplo, en casos de una neumonía basal, llámese basal derecha o izquierda, el dolor se irradia al abdomen. Causas de dolor abdominal: cuando el dolor abdominal agudo se asocia a dolor abdominal inespecífico, la incidencia en emergencia es alrededor del 20 al 50%. Apendicitis es 8 al 20%. Colecistitis de 7 al 10%, oclusión intestinal aguda entre el 3 y el 10%, cólico nefrítico, básicamente por litiasis, ¿no? De 4 al 10%, úlcera perforada, ¿no? 3 al 4%, pancreatitis aguda, 2 a 4%, diverticulitis, 2 a 4%, y patología ginecológica del 3 al 10% y otros del 1 al 10%. Ahora, en el caso de pediatría, dolor abdominal en paciente pediátrico, causa funcional es el síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, dolor abdominal funcional, constipación funcional, síndrome de vómito cíclico. Ahora, en la mañana, con el grupo del Hipólito, tuvimos un niño que, aparte de tener una encefalitis autoinmune, la madre refería vómitos cíclicos, o sea, hacía más o menos un año. O sea, es un síndrome de vómito cíclico. Y, al final el niño no es que como consecuencia de estos vómitos tiene otro problema, sino que así es funcional. La otra causa de dolor abdominal funcional es la migraña abdominal. En el caso de parte ginecológica puede haber dolor abdominal por un quiste de ovario, torsión de testículo. En pulmones, neumonía, como ya hemos dicho, es un dolor referido al abdomen. Como causa infecciosa, virus, enterovirus, adenovirus pueden dar dolor abdominal, bacterias como Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli, y parásitos como Giardia, Entamoeba lítica. Todos ellos causan dolor abdominal como parte de su patología. Causa intestinal, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágica, esofagitis, gastritis, úlcera duodenal, úlcera péptica, coledocolitiasis, colecistitis, quiste colédoco, pancreatitis aguda o crónica, pseudoquiste pancreático, hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, llámese enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, enfermedad eosinofílica, llámese esofegitis eosinofílica o gastroenteritis eosinofílica, y mala absorción por carbohidratos, básicamente intolerancia a la lactosa. Como causa metabólica tenemos diabetes mellitus, neoplásica, tumores, estructural o quirúrgica, tenemos malrotación, intussusección, que es frecuente en los niños, sobre todo en los lactantes, pólipos, cuerpo extraño, divertículo de Meckel, también es frecuente en niños pequeños, vólvulos, traumas. Y urológico tenemos infección del tracto urinario, una ITU, nefrolitiasis, obstrucción de la unión pélvico-renal.
Pero otra forma de ver dolor abdominal es de acuerdo a la localización. Así tenemos en el epigastrio, cuando hay una localización en el epigastrio, que puede ser el reflujo gastroesofágico, puede ser una exofagitis, gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, pancreatitis, vólvulos gástricos, válvula del intestino delgado, medicamentos como eritromicina o AINES. En el cuadrante superior derecho, ¿no? Tenemos hepatitis, que es causa importante de dolor en el cuadrante superior derecho, colecistitis, coledocolitiasis, cólico biliar, colangitis, neumonía del lóbulo inferior derecho, vuelve a salir neumonía como causa de dolor abdominal, enfermedad renal, enfermedad del tracto urinario, un ITU, cuadrante inferior derecho, perdón, izquierdo, tenemos esplenomegalia, ¿no? Está el vaso, infarto del vaso, ¿no? Injuria del vaso, traumática, neumonía del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Uno llega. Enfermedad del tracto urinario. Diga, ¿alguien quiere hablar? ¿Ok? Si está localizado en el hipogastrio, puede ser causa, una causa puede ser la constipación, espasmos del colon, colitis, enfermedad vejiga, ¿no? Condición del útero o enfermedad inflamatoria pélvica. En el cuadrante inferior izquierdo, igual, constipación, espasmo del colon, colitis, torsión del ovario, embarazo ectópico, torsión testicular, hernia y vólvulos del sigmoides. En el cuadrante inferior derecho, constipación, rinitis mesentérica, enfermedad de Crohn, obstrucción aguda, perforación localizada, apendicitis, ¿no? En el cuadrante inferior derecho, apendicitis, intussusección, torsión de ovario, embarazo ectópico, torsión del testículo y hernia. Cuando es la localización periumbilical, tenemos enfermedades funcionales, por ejemplo, acá está migraña abdominal, puede también ser causa de localización periumbilical, la constipación, gastroenteritis, apendicitis al inicio, pancreatitis, vólvulo del intestino delgado, púrpura de Heno-Schönlein, hernia umbilical encarcelada. No aplicable significa difuso, ¿no? Puede ser una gastroenteritis, perforación, constipación, enfermedad funcional, cólicos. Faringitis estreptocócica es una causa también de dolor abdominal difuso. Intussusección, enfermedad inflamatoria intestinal, púrpura de Heno-Schönlein, cetoacidosis diabética, porfiria, crisis de células de Sickle, vólvulo, migraña abdominal, también es una causa de dolor abdominal difuso, migraña abdominal, síndrome de vómito cíclico, ¿no? Envenenamiento de plomo, ingesta de hierro, fiebre del Mediterráneo familiar, edema angioneurótico y picadura de veneno. Varias localizaciones puede haber en el caso de trauma, infartos, enteropatía sensible al gluten. Entonces, el dolor abdominal, para hacer el diagnóstico de la mayoría de las patologías de dolor abdominal agudo, en pediatría se basa en historia clínica y el examen físico. Historia clínica y examen. Los exámenes auxiliares lo único que hacen es confirmar la sospecha clínica. Entonces, lo que vamos a ver es la causa más frecuente de abdomen agudo en pediatría, que es una apendicitis. Los alumnos del Hipólito, los que han, bueno, todos a rutalla conmigo, y siempre vamos a emergencia, y varios alumnos o varios grupos hemos visto niños con apendicitis. Lo más pequeño que hemos visto es una criatura de 1 año, y lo más grande que hemos visto es un adolescente varón de 11 años, y han tenido la oportunidad de ver la diferencia entre lo que es palpar o sentir o ver, sentir la sensación de lo que es un abdomen agudo, ¿no? La diferencia entre uno normal y un abdomen agudo. Y la causa más frecuente en emergencia, como vimos en las estadísticas, es apendicitis, ¿no? En los niños es igual,
La incidencia mayor es de 6 a 12 años. En los menores de 3 años, en los niños pequeños, generalmente hay perforación al momento del diagnóstico, pero la incidencia es menor del 2%, ¿no? En lo que es la clínica hay un dolor abdominal que va en intensidad progresiva. Los niños dicen que, por ejemplo, si es un adolescente, el último adolescente que era un varón, lo señalaba muy bien y parecía que lo describía el libro. Él comienza con un dolor en el epigastrio y de poca intensidad y con el transcurso de las horas va aumentando de intensidad y después se localizó en cuadrante inferior derecho. El paciente tiene anorexia, náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Fiebre, mal estado general y vómitos. El examen físico, el paciente está en posición antálgica, ¿no? Está casi quieto, evita movimientos bruscos, el abdomen tiene una disminución de ruido sudoaéreo y muchos niños tienen hiperestesia cutánea. Este adolescente uno no lo podía ni tocar, los alumnos no podían ni tocar porque le dolía intensamente. Después que lo vimos nosotros, vinieron los cirujanos pediatras y uno de ellos le machucaba al fondo y el pobre niño gritaba porque tenía una hiperestesia cutánea terrible y ya tenía el diagnóstico ecográfico de una apendicitis. Pero ahí se pudo ver cuán severo es la hiperestesia cutánea, ¿no? Estos pacientes con abdomen agudo por apendicitis. En lo que es laboratorio, generalmente hay leucocitosis con neutrofilia y una proteína C reactiva elevada. Entonces, pasamos a lo que es dolor abdominal crónico. El dolor abdominal crónico se define como 3 episodios de dolor durante los últimos 3 meses. Ese es dolor abdominal crónico. Y que interfiere con las actividades diarias. Lo que es epidemiología del dolor abdominal crónico ocurre en el 10 al 18% de la población escolar y generalmente hay 2 picos. Un pico es de 4 a 6 años y el otro pico es de 8 a 19 años. En los mayores de 9 años, la relación mujer-varón es de 1.5 sobre 1, ¿no? Más en femenino. El dolor abdominal crónico es un problema frecuente en pediatría. Los desórdenes gastrointestinales corresponden al 50% de los pacientes que vienen al consultorio de un gastroenterólogo pediatra. La mayoría del dolor abdominal en los niños es de tipo funcional. El dolor abdominal funcional es mejor entendido en el marco biopsicosocial. Esto lo definió el equipo de expertos que se reunieron en Roma y actualmente nosotros aplicamos el Roma 4, que es una clasificación para ver estos desórdenes gastrointestinales funcional. Entonces ellos dijeron que es mejor hacerlo en un marco biopsicosocial que consiste en considerar varios factores genético, factor ambiental, factor social, factor psicológico y fisiológico. Posteriormente voy a mencionar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hace 25 años un grupo de expertos se reunieron en Roma para hacer un sistema de clasificación de los desórdenes gastrointestinales funcionales para mejorar el diagnóstico y dar una información sobre estos síndromes que son comunes. Entonces, estos expertos se reunieron en 1999, en el 2006, y el último fue en el 2016, y se llama Criterio de Roma 4. Y como yo les mencioné, básicamente lo que ellos mencionan es aplicar un modelo biopsicosocial, considerando también los trastornos de interacción del eje cerebro-intestino. Entonces, en esta reunión de Roma 4, que fue en el 2016, establecieron una clasificación de estos síndromes funcionales y en lo que es los niños pequeños hicieron esta clasificación: regurgitación de lactante, rumiación, síndrome de vómitos cíclicos en niños pequeñitos, cólico de lactante, diarrea funcional, disquesia infantil, estreñimiento funcional. En lo que es niños mayores y adolescentes, los criterios de Roma 4 hacen la clasificación de estos trastornos en
H1, náuseas funcionales y vómitos, y otra vez viene lo que es el síndrome de vómito cíclico. Esto es frecuente en los niños. Náuseas funcionales y vómitos funcionales, síndrome de rumiación, aerofagia. En lo que es H2, trastorno de dolor abdominal funcional, que es la clase de nosotros de hoy día, y lo clasifica en dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal y dolor abdominal funcional no especificado. Y el último es el H3, que son trastornos funcionales de la defecación. Ahí está estreñimiento funcional e incontinencia fecal no retentiva. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que son los trastornos funcionales de dolor abdominal, que es la clase de hoy día. Y nuevamente dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal, dolor abdominal funcional no especificado en otro lado. Vamos a hablar sobre lo que es la fisiopatología del dolor abdominal crónico funcional. Fisiopatología. De dónde salen estos, o cómo se explica, o cómo se intenta explicar, ¿no? Entonces, para definir los desórdenes gastrointestinales funcionales, se debe tomar un modelo biopsicosocial, como dice el grupo de expertos de Roma. Este modelo define los desórdenes gastrointestinales como síntomas que resultan en una combinación de varios factores. Uno de ellos son eventos tempranos en la vida, llámese genéticos o ambientales. Otros factores son los factores psicológicos, ¿no? Que son el estrés, característica de la personalidad, el estado psicológico del paciente y los soportes sociales. Y los factores fisiológicos tenemos alteración de la motilidad, hipersensibilidad visceral, alteración de la función inmune y función de la mucosa, alteración de la microbiota intestinal, que es tan importante en estos trastornos funcionales, y alteración de los procesos del sistema nervioso central. Entonces, cuando uno habla de eventos tempranos en la vida, se refiere a niños, por ejemplo, que han tenido un dolor temprano en la vida, una cirugía, ¿no? Y que posteriormente causan dolor abdominal crónico a través del desarrollo de la hipersensibilidad visceral. Hipersensibilidad visceral. Entonces, hay familias que reportan desórdenes gastrointestinales funcionales, lo que sugiere una causa genética. Si es su familiar, es una causa genética. Asimismo, se han identificado genes que tendrían relación con esta hipersensibilidad visceral causante del dolor. Así también hay genes en lo que es el síndrome de intestino irritable. El procesamiento del dolor abdominal incluye o va por sectores alfa-2 adrenérgicos y va por sectores de serotonina, importantes para la transmisión del dolor. En los factores psicosociales, los pacientes con desórdenes gastrointestinales funcionales tienen alta incidencia de estrés, de ansiedad, de depresión, y debido a esto, los niños tienen o los adolescentes tienen ausencias escolares, disminución de la calidad de vida, problemas sociales. Pero el 50% de los pacientes con desórdenes gastrointestinales funcionales no tienen problemas de conducta, no tienen problemas sociales ni emocionales, ¿no? El 50%. En los factores fisiológicos tenemos que saber que hay una red de comunicación entre lo que es el intestino y el cerebro, lo que se llama el eje cerebro-intestino o intestino-cerebro. Y esta comunicación es también con el sistema nervioso autonómico, el sistema nervioso enteral y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Un ratito. La hipersensibilidad visceral, ¿de dónde viene? Se debe a receptores sensoriales aferentes que tienen umbral disminuido a la estimulación. De ahí se origina la hipersensibilidad visceral, que es que esto se produce a nivel de todo el tracto gastrointestinal, de todo el tracto. Puede haber hipersensibilidad visceral que se debe a receptores sensoriales aferentes que tienen un umbral disminuido a la estimulación. El otro factor que tiene importante como factor fisiológico es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Nosotros sabemos que este eje es vital para la respuesta del individuo al estrés.
El estrés al final termina en la secreción del cortisol por la glándula adrenal, ¿no? Cuando hay estrés hay aumento de cortisol. Entonces, ambos mecanismos, tanto hormonal como neural, tienen que ver con la función de la célula intestinal, la célula inmune y la célula del músculo liso. Entonces, hay una comunicación, como dicen los expertos, tienen que ver un desorden biopsicosocial y funcional, sobre todo factores fisiológicos, ¿no? Entonces tenemos que tener importante el conocimiento que hay un eje intestino-cerebro y que también interviene el sistema nervioso autonómico, el sistema nervioso enteral y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Otro factor fisiológico es inflamación. Se sabe que en dolor abdominal crónico, dolor abdominal funcional, hay un desbalance entre lo que es las citoquinas proinflamatorias y las citoquinas antiinflamatorias, lo que sugiere que hay una alteración en la regulación inmune en la enfermedad. Los pacientes con dolor abdominal crónico tipo funcional, hay una gran inflamación que puede ser desencadenada por un problema inflamatorio, llámese infeccioso, alérgico, ¿no? Y que pueden dar un proceso inflamatorio, ¿no? Lo que es la microbiota o la microbiota intestinal, igual hay un desbalance bidireccional entre lo que es la microbiota intestinal y el eje intestino-cerebro, ¿no? Llámese por mecanismos neurales, inmunes, endocrinos y humerales. Entonces, cuando hay esta microbiota intestinal alterada en los pacientes con dolor abdominal crónico, el dar probióticos da cambios en este eje, intestino-cerebro, y al producirse estos cambios hay una disminución de la secreción del cortisol por el estrés y hay una disminución de las conductas tanto de ansiedad como de depresión. Entonces, probióticos aparentemente podría funcionar en estos pacientes con dolor abdominal crónico funcional, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa a estos niños con dolor abdominal crónico, la evaluación debe hacerse igual que en el agudo, en base a la historia clínica y el examen físico, pero en este caso es importante considerar los signos de alarma, y eso lo vamos a mencionar luego, ¿no? En laboratorio hay que pedir un hemograma, examen de orina, amilasa, lipasa, la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, perfil metabólico, el test de función tiroidea, causas infecciosas para determinar qué causa puede ser. Puede ser virus, como hemos dicho, causa de dolor abdominal, bacterias, parásitos, sobre todo Giardia o entamoeba histolítica. En los pacientes con síndrome de intestino irritable, el subtipo en el que predomina la diarrea, porque vamos a ver que hay varios subtipos, el que predomina la diarrea, cuando uno hace la calprotectina fecal, si el valor es menos de 50 miligramos por gramo de heces, sugiere que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable. O sea, cuando ustedes sospechen el síndrome de intestino irritable, lo que tienen que hacer es dosar calprotectina fecal, y si el valor es menor de 50 miligramos por gramo de heces, sugiere síndrome de intestino irritable. En la mala absorción de carbohidratos, el paciente tiene dolor abdominal, tiene distensión abdominal y tiene diarrea, y lo más común es la deficiencia de lactasa. Y cuando uno sospecha que el paciente tiene deficiencia de lactasa, lo que tiene que hacer es quitarle los alimentos con lactosa y el paciente mejora, ¿no? La radiografía de abdomen puede definir si el paciente tiene neumonía, porque ustedes, cuando uno pide un abdomen simple, a veces en los niños sale también parte del tórax y uno puede ver si el paciente tiene una neumonía basal, ¿no? Como causa del dolor abdominal, o puede tener heces impactadas. Pero una radiografía también se puede pedir cuando hay, por ejemplo, dispepsia funcional, uno puede pedir una radiografía de esófago, estómago y duodeno para ver si el paciente tiene mal rotación o el paciente tiene hernia al hiato, ¿no? Que también es causa de dolor abdominal. En lo que es ecografía, en realidad solo se debe pedir ecografía solo si tiene síntomas de alarma, porque el 30, o sea, si el paciente tiene síntomas de alarma y uno le pide ecografía, solo el 30% ayuda saliendo que tiene problemas de mucosa.
Y entonces el paciente que no tiene síntomas de alarma no se debe pedir una ecografía, ¿no? Solo si tiene síntomas de alarma. Y endoscopía en el caso de dolor abdominal crónico solo ayuda en el 25 al 50%. ¿Cuáles son los signos de alarma signos de alarma que sugieren alto riesgo de enfermedad orgánica en los niños con dolor abdominal crónico? Estos signos de alarma son importantísimos cuando uno evalúa un dolor abdominal funcional, porque si tiene estos síntomas o estos signos, pueden sugerir una enfermedad orgánica. Y entonces ahí sí hay que hay que llevarlo a mayores estudios. Solo si tiene síntomas de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Pérdida de peso, desaceleración de los patrones de crecimiento, pérdida de sangre gastrointestinal, sobre todo hematemesis o melena, vómitos significativos, llámese vómitos biliosos o vómitos persistentes, disfagia, ¿no? Es un signo de alarma, odinofagia, ¿no? Diarrea severa crónica. Cuando el dolor despierta al niño en la noche, eso puede ser un problema orgánico. Cuando hay persistencia del dolor en el cuadrante superior derecho o en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Persistencia del dolor. Cuando hay fiebre inexplicable, cuando hay hallazgos físicos anormales, como por ejemplo dolor localizado, cuando hay una masa, hepatomegalia, esplenomegalia, anormalidades perianales, eritema nodoso, o hallazgos de laboratorio anormal como proteína C reactiva elevada, velocidad de secretación elevada, sangre oculta en las heces, historia familiar de úlcera o historia familiar de enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces vamos a ver unos cuadros de los niños que pueden orientar a una causa funcional o dolor abdominal crónico. Por ejemplo, el cólico del lactante, que es tan frecuente en los niños pequeños, y muchos de ellos vienen a emergencia por dolor y que no dejan dormir, y a veces vienen 2, 3 de la mañana y el niño no deja dormir y vienen a emergencia, y es un cólico. Entonces, ¿cuál es la definición? Que inicia y finaliza antes de los 5 meses. 5 meses. Esta es la edad clave, 5 meses, ¿no? O sea, no puede haber un cólico al año, perdón, cólico infantil, considerado como cólico infantil, que vamos a ver cuál es la definición al año, ¿no? Entonces, para definir cólico del lactante, tiene que ser antes y termina a los 5 meses. ¿Qué cosa es un cólico infantil? Perdón, cólico del lactante. Es un periodos recurrentes de llanto, irritabilidad, sin causa aparente, sin causa, ¿no? Sin causa. Los pacientes no tienen retardo del desarrollo, no presentan problemas de crecimiento y se debe añadir que son llanto, irritabilidad, referidos por el cuidador o la mamá, durante 3 o más horas en el día, por 3 o más días a la semana. Entonces uno puede supervisar al niño durante 24 horas y lo que se objetiva son 3 horas de llanto. Entonces ahí uno puede definir que es un cólico del lactante sin causa aparente y el desarrollo de peso y talla es normal, ¿no? Cuando uno habla de dispepsia abdominal o dispepsia funcional, es un dolor. Para hacer el diagnóstico de dispepsia funcional, tiene que tener por lo menos los síntomas 4 días al mes durante al menos 2 meses, ¿no? Y puede ser con síndrome, 2 subtipos, ¿no? Síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, ¿no? Entonces, 4 días al mes durante los últimos 2 meses, y los subtipos son síndrome de distrés postprandial, que incluye plenitud postprandial y saciedad precoz, que evita que termine la comida, ¿no? Evita terminar una comida. También puede tener distensión abdominal, náuseas postprandiales o eructos. Ese es el distrés postprandial. Y el dolor epigástrico, como su nombre lo dice, es dolor
tipo acidez en el epigastrio, suficientemente intenso que interfiere con la actividad normal, pero no es retroesternal, no es retroesternal. Cuando uno habla de dispepsia funcional, una de las cosas que tiene que decir acá es lo que, por qué se produce, igualmente como hemos dicho antes, la fisiopatología por trastorno de motilidad y por problemas de hipersensibilidad visceral. Pero acá también debe señalarse un concepto que se llama lo que es la acomodación gástrica. La acomodación gástrica es un evento motor en que el fondo el fondo del estómago se relaja para recibir la comida que ingresa sin aumentar la presión gástrica. Pero en los pacientes con dispepsia funcional, lo que hace es que la comida se localiza en el estómago distal. También se sabe que la dispepsia funcional puede tener como antecedentes previos infecciones como Salmonella, E. coli, Campylobacter, Giardia, norovirus. O sea, puede tener ese antecedente importante, ¿sí? Entonces, en la evaluación clínica y en el tratamiento, eh, mm, hay que tener cuando uno evalúa a estos pacientes lo que es signo de alarma, ¿no? Como ya hemos dicho, los signos de alarma son importantes porque pueden llevar a necesitar una endoscopía, ¿no? O una radiografía. Entonces, los signos de alarma uno siempre tiene que tener en cuenta, porque si tiene signos de alarma y uno le indica una radiografía de esófago, estómago y duodeno para ver, por ejemplo, causa de dolor abdominal, puede ser una malrotación, una hernia del hiato, ¿no? Ahora, en lo que es la endoscopía, hemos dicho que solo está indicada cuando hay signos de alarma, ¿no? Porque ya hemos dicho que aún cuando hay signos de alarma, solo el 30% de estos pacientes tienen lesiones en la mucosa. Por lo tanto, si no hay signos de alarma, no hay que indicar endoscopía, ¿no? La otra cosa que hay que ver en estos pacientes son factores psicológicos. Ya hemos dicho que muchos pacientes tienen problemas de estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Y evitar factores agravantes como cafeína, especias, tabaco, alcohol y fármacos gastrolesivos como son corticoides, medicamentos, antibióticos, AINES, ¿no? O gastrolesivos. Entonces, en estos casos de pacientes con dispepsia funcional, si hay que tratarlos, lo que está indicado en estos pacientes es bloqueadores de ácido, y en estos casos se da omeprazol por 4 semanas, ¿no? Y eso puede mejorar los síntomas. Los procinéticos mayormente es controversial en los niños, pero hay los prokinéticos como cisaprida, domperidona, pero el problema es la cisaprida que está ligada a problemas cardíacos y la domperidona a problemas neurológicos. Pero actualmente acá en Perú hay la sulpirida, que hay incluso en gotas, lo que mejora el vaciamiento gástrico, los procinéticos, ¿no? Entonces pasamos síndrome de intestino irritable, lo que es criterio diagnóstico son dolor abdominal, 4 días al mes en los últimos 2 meses, ¿no? 4 días por mes en los últimos 2 meses. Puede ser relacionados a la defecación, cambios en la frecuencia de la defecación, cambios en la forma o apariencia de las deposiciones, pero los niños con estreñimiento, el dolor no se pasa aunque ya haya resuelto el estreñimiento, ¿no? Hay subtipos de síndrome de intestino irritable. Hay síndrome de intestino irritable con estreñimiento, se llama el síndrome de intestino irritable C o constipación, síndrome de intestino irritable con diarrea, el D, síndrome de intestino irritable mixto con estreñimiento y diarrea, y el síndrome de intestino irritable no definido o indefinido. En la evaluación siempre hay que ver los signos de alarma, siempre hay que ver.
Como yo dije anteriormente, cuando uno piensa en síndrome de intestino irritable, uno le puede pedir al paciente calprotectina fecal y si sale menos de 50 miligramos por gramo de heces, uno puede tener sospecha que es un síndrome de intestino irritable. Uno puede dar probióticos, ya hemos dicho que la microbiota intestinal está alterada en los pacientes con dolor abdominal crónico tipo funcional, pero cuando uno da probióticos lo que hace es un cambio en el eje cerebro-intestino y por lo tanto uno puede tener disminución del estrés y mejoramiento de las conductas de ansiedad y depresión. El otro, para calmar el dolor, se puede usar bromuro de otilonio, que acá hay en Perú, es el Spalmodex, aceite de menta, ¿no? Que es un tratamiento complementario, que es un antiespasmódico natural. Y la otra cosa importante en lo que es síndrome de intestino irritable es la dieta, la dieta. Nosotros sabemos que en la dieta, en la comida, hay muchos monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polioles fermentados que producen pues, dolor abdominal, distensión. Entonces, cuando uno tiene un síndrome de intestino irritable, una de las cosas que tiene que hacer es una terapia de la dieta. Entonces, la dieta que uno le indica a la nutricionista que uno le debe decir al paciente es la famosa FODMAP, que significa monosacáridos, disacáridos, oligosacáricos, polioles fermentados. Esas son las siglas, ¿no? Entonces debe tener menos de 3 gramos al día para que, y la mayoría de los pacientes con este síndrome de intestino irritable, si uno le baja o le hace una terapia por la dieta, se mejora el dolor en el 75% de los pacientes, ¿no? Es importante la dieta. La otra es las terapias conductuales. Las terapias conductuales o cognitivas conductuales son importantes en estos pacientes porque sobre todo la terapia, la hipnoterapia, la terapia cognitiva conductual, las terapias de relajación son importantes porque los pacientes se cuestionan con pensamientos, creencias, y cuando uno le hace este tipo de terapia, ayuda a los pacientes a tener un mejor enfoque o ser positivos, un mejor enfoque de los problemas, ¿no? Y entonces puede ayudar a la familia también, porque la familia puede tener conductas que pueden llevar a los pacientes a problemas de discapacidad. Entonces, estas terapias cognitivas conductuales son importantes en estos pacientes, ¿no? Y no solo el paciente, sino la familia para que ayude a mejorar al paciente. Entonces es lo que es la migraña abdominal. Nosotros tenemos en el Hipólito muchos niños que entran, y sobre todo adolescentes que entran con migraña o cerebral o neurológica, ¿no? La famosa cefalea por migraña, ¿no? Pero cuando uno habla de migraña abdominal, se refiere a dolor abdominal tipo migraña, ¿no? ¿Y cuáles son tiene que tener 2 veces en los últimos 6 meses? ¿Cuáles son las características? Son episodios paroxísticos, paroxísticos de dolor abdominal periumbilical, por lo menos que duren 1 hora, ¿no? Ese es el síntoma más importante. Son episodios paroxísticos de dolor abdominal. Son episodios separados por semanas o meses. El dolor interfiere con la actividad habitual. El dolor está asociado a anorexia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fotofobia y palidez, ¿no? La migraña abdominal, igual que el síndrome de vómitos cíclicos y la migraña neurológica, comparten los mecanismos fisiopatológicos comunes, comparten. Son episodios autolimitados y estereotipados. Hay intervalos asintomáticos entre ellos. Los desencadenantes pueden ser estrés, fatiga, los viajes. Puede tener asociado, como hemos dicho, anorexia, vómitos, cefalea, fotofobia, palidez, ¿no? Puede tener asociado. La presencia de pródromos, ¿no? Y la mejoría con terapia antimigrañosa apoya el diagnóstico. Lo otro es el dolor abdominal funcional no especificado, que no entra en los criterios anteriores. Y para este dolor abdominal funcional no especificado,
de otra manera, los criterios de diagnóstico es que por lo menos son 4 veces al mes en los últimos 2 meses, ¿no? O 2 meses previos. Es un dolor abdominal episódico o continuo, que no ocurre solamente durante eventos fisiológicos, llámese comer o menstruación, y no entra o tiene criterios insuficientes para síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional o migraña abdominal, ¿no? En lo que es la evaluación y el tratamiento, bueno, el estrés psicológico se asocia a dolor abdominal funcional. Hay síntomas somáticos extraintestinales frecuentes, pero siempre hay que ver los signos de alarma, siempre hay que ver. Puede tener beneficios con el uso de antidepresivos, con los probióticos o las terapias conductales. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de estos desórdenes funcionales, y hemos dicho que el tratamiento dietético es importante, la famosa dieta FODMAP, que evita los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos, los polioles fermentados, ¿no? Que producen dolor abdominal. Entonces, la dieta debe estar menos de 3 gramos al día. Y si usted hace este tipo de dieta, el paciente mejora alrededor del 75%. La otra terapia que uno tiene que dar son los famosos probióticos. Hemos dicho que la bacteria intestinal tiene muchos roles. Tiene rol en la motilidad, tiene rol, por ejemplo, produce cambios en el eje cerebro-intestino, y están indicados cuando uno tiene un dolor abdominal funcional, que pueden funcionar estos probióticos, ¿no? Porque incluso disminuyen la secreción de cortisol, disminuyen el estrés, disminuyen la ansiedad, disminuyen la depresión. Y los probióticos usados son Lactobacillus rhamnosus, GG y Lactobacillus reuteri. Durante mucho tiempo se usó Lactobacillus reuteri en los niños pequeñitos con los famosos cólicos infantiles para probióticos. Y salieron muchos trabajos que decían que era favorable, pero después hubieron trabajos que demostraron que no. Pero bueno, lo que sí está indicado es cuando hay trastornos gastrointestinales funcionales crónicos. En lo que es farmacoterapia, como hemos dicho, si la bacteria intestinal tiene mucho rol en lo que es el dolor abdominal y en lo que es la microbiota intestinal, por lo tanto, el dar antibióticos estaría adecuado. Los antibióticos que están indicados en lo que es trastornos funcionales intestinales son la rifaximina, que esto tiene muchos efectos, muchos efectos. Se le debe dar 550 miligramos 3 veces al día por 14 días. Esto ya está aprobado por la FDA desde el 2015. O sea, cuando uno tiene un dolor abdominal crónico y uno ve que es funcional, que no tiene signos de alarma, uno le puede dar rifaximina. También se usa antiespasmódicos, diciclomine, antidepresivos. ¿Qué cosas hacen los antidepresivos? Los antidepresivos, lo que más se usan son los antitricíclicos. ¿Y eso por qué? Porque los antidepresivos bloquean los receptores de la serotonina. Bloquean los receptores de la serotonina, y ustedes saben que la serotonina es un neurotransmisor importante en la vía del dolor abdominal funcional. Entonces, los antidepresivos tienen efectos anticolinérgicos, disminuyen el tránsito gastrointestinal, mejoran o modulan la hipersensibilidad visceral. Entonces, los antidepresivos se deben usar en estos pacientes. Citalopram, y el que mejor funciona son la amitriptilina, que es un antidepresor tricíclico, funciona en estos pacientes. Los otros son los antagonistas del receptor de serotonina, y ahí tenemos la ciproheptadina, ¿no? La ciproheptadina, que es un bloqueador del receptor de la serotonina y que ayuda en estos pacientes. Tenemos la ciproheptadina y la tegaserol. La otra tratamiento que se da en estos pacientes es el soporte psicosocial, ¿no? Que es tan importante.
terapia cognitiva conductal y la medicina complementaria que hemos dicho, por ejemplo, la menta, ¿no? En lo que es la dispepsia funcional, es importante los bloqueadores de ácido, omeprazol, se debe dar por 4 semanas, procinético ya hemos mencionado, la cisaprida, domperidona, pero acá en Perú hay la sulpirida, que hay en gotas, ¿no? Que es un procinético y ayuda acelera el vaciamiento gástrico. Los otros que hemos mencionado, antagonistas del receptor de serotonina, uno de ellos es la ciproheptadina. Los antidepresivos, el mejor usado es la amitriptilina, que es un antidepresor tricíclico. Entonces, como conclusiones, tenemos que en los niños con dolor abdominal, en un neonato, en un niño pequeño, generalmente los problemas funcionales son benignos, pero generan gran ansiedad familiar, ¿no? Son papás que vienen la noche, la madrugada, porque el niño no deja dormir, llora a más de una hora, ya están llegando a emergencia, pero uno lo examina bien y uno ve que el niño pues está bien de peso, talla, pero está llorando y la madre pues se desespera. Entonces hay que hacer una valoración adecuada, sobre todo para ver signos de alarma. Y si todo está bien y lo único que tiene es un dolor abdominal, el tratamiento sería informar y tranquilizar a la familia, ¿no? Y en los niños mayores y en los adolescentes es un espectro amplio, ¿no? Entonces, Roma 4, dice que uno debe ver desde el punto de vista biopsicosocial, o sea, factores fisiológicos, factores psicológicos, psíquicos, ambientales, culturales, ¿no? Que aumentan la percepción de los síntomas y alteran la calidad de vida de los pacientes y las familias. Los criterios de Roma 4 se han diseñado para permitir un diagnóstico positivo, sin necesidad de exploraciones complementarias, pero siempre y cuando no tenga signos de alarma. Es importante que no tenga signos de alarma. Y el enfoque terapéutico debe ser desde el punto de vista biopsicosocial. Eso es lo que dice Roma 4. Bueno, esta es la última lámina. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿En Ya, qué caso decía que se tenía que usar antibiótico para el dolor funcional? ya. Si revisamos, a ver si encuentro la lámina. En la fisiopatología, doctora. Acá. En la fisiopatología hay una microbiota alterada en los pacientes que tienen dolor abdominal funcional. Entonces, lo que se sabe, en estos pacientes hay un desbalance bidireccional y hay que dar probióticos. Lo que usted se refiere es a antibióticos también, ¿no? Sí, doctora. Ya. Es igual, o sea, como en la fisiopatología, es importante tener en cuenta la microbiota intestinal que está alterada en estos pacientes. Y la microbiótica intestinal es básicamente bacterias, y está alterada. Entonces está alterada porque hay un desbalance entre la microbiota intestinal y el eje intestino-cerebro. Entonces, y la microbiota está hecha básicamente de bacterias, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable hay unas bacterias que son las proteasas, ¿no? Que predominan las proteasas, cosa que no es normal en los pacientes, o sea, en los niños, en los pacientes normales o las personas normales, no hay proteasas. Sin embargo, el síndrome de intestino irritable tiene ese tipo de bacterias. Entonces, hay bacterias diferentes en los pacientes con síndrome de intestino irritable, con dolor abdominal funcional. Entonces, si hay problema de bacterias, se le debe dar antibióticos. Esa es la fisiopatología, ¿no? Si tiene bacterias que condicionan la enfermedad, uno tiene que darle antibióticos. Y el antibiótico probado por la FDA a partir del 2015 es la rifaximina. Usted debe dar
550 miligramos 3 veces al día por 14 días. Porque si el problema es problema de alteración a nivel de la microbiota por bacterias ajenas al intestino, uno tiene que darle antibióticos. Esa es la explicación, ¿sí? Doctora, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ok? Terminamos, si es que no hay ninguna pregunta. En lo que es el soporte psicológico, soporte social, en estos pacientes, por ejemplo, es importante en estos pacientes la relación médico-paciente, porque de ahí a veces, muchas veces, igual que, por ejemplo, cuando di la clase de obesidad, la relación médico-paciente en estos tipos de patologías es importantísima. Primero, no hay que juzgarlo. Hay que hacer que el paciente entienda su enfermedad, pero no solo el paciente, sino la familia para que apoyen el tratamiento. Hay que hacer que el paciente se someta al tratamiento y trate de cumplir el tratamiento. Hay que educarlo sobre los síntomas. Hay que responder a expectativas del paciente, ¿no? Hay que establecer límites, pero sobre todo una empatía para que el paciente haya una buena relación, ¿no? con el médico y pueda colaborar, no solo en entender la enfermedad, sino colaborar en cumplir el tratamiento que se le da, ¿no? Hay que hacer una relación cordial y hay que hacer recomendaciones en relación a los intereses del paciente también, ¿no? Entonces, el soporte psicosocial es importante en estos pacientes, ¿no? O sea, no solo medicamentos, no solo probióticos, no solo terapia cognitiva conductal, sino la famosa soporte psicosocial, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, terminamos. Nos vemos a la próxima. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, nos vemos. Doctora.